Hola, ¿cómo estás? Nuevamente, bienvenido. Vamos a desarrollar la ficha número 3 y número 4 de primer grado de educación secundaria. Muy bien, organizamos datos. Martín, tutor de un aula de primer grado de secundaria, aprovecha la reunión de padres de familia para preguntar la edad de sus hijas e hijos, con la finalidad de identificar la cantidad de estudiantes que se beneficiarán de una campaña de salud dirigida a niños y niñas de 6 a 12 años. Estas fueron sus respuestas. Muy bien, ahí tenemos la cantidad pues de edades, ¿no? Entonces nos preguntan lo siguiente. 1. Elabora un gráfico estadístico apropiado para representar las edades de las niñas y de los niños. ¿Qué cantidad de niñas y niños pertenecen al aula de primero si las edades del grado están entre 10 y 14 años? ¿Cuál es el porcentaje de niñas y niños que pertenecen al primer grado de secundaria? ¿Qué porcentaje de niñas y niños se beneficiarán de la campaña de salud? Muy bien, vamos a organizar nuestro trabajo con el método de Polya. Acuérdate, método de Polya. Vamos a continuar. Comprendemos el problema. Pregunta número 1. ¿Qué representan los datos de la situación? Muy bien, jóvenes, los datos de la situación representan pues las edades de las niñas y de los niños, ¿no? Las edades de los niños y las niñas. Muy bien, vamos con la segunda pregunta. ¿La edad es un dato cuantitativo o cualitativo? Explica. Bueno, al tratarse de números, jóvenes, la edad entonces es un dato cuantitativo. ¿De acuerdo? Acuérdate entonces, ¿ah? Es un dato cuantitativo porque se trata de números. Pregunta número 3. ¿Qué tipos de gráficos estadísticos conoces? Bueno, aquí tu respuesta tiene que ser libre, ¿no? ¿Qué conoces tú? Pero por ahí te voy dictando o te voy explicando algunas. Hay el gráfico de barras, el gráfico de líneas, los pictogramas, los gráficos circulares o también llamado gráfico de tortas. Tú escribe pues los que tú conoces verdaderamente, ¿no? Número 4. ¿Qué valores corresponden a la expresión entre 10 y 14? Muy bien, son las edades o los valores que están entre 10 y 14, sin tomar en cuenta estos dos puntos, 10 y 14. Entonces, cuando me dicen entre 10 y 14, me están hablando de los siguientes números, ¿no? Del 11, del 12 y del 13, de estos números. Los números 10 y 14, 10 y 14 son las fronteras. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, muchachos. Pregunta 5. ¿Qué nos pide realizar la situación significativa? Muy bien, la situación significativa nos pide elaborar un gráfico estadístico para representar las edades de los niños y de las niñas. También nos pide hallar la cantidad de niños y niñas que pertenecen a primer grado, así como el porcentaje que representan respecto al total. Y hallar el porcentaje de niñas y niños que se beneficiarán de la campaña de salud. Todo esto lo encontramos en las preguntas de la situación significativa. Llegamos a la segunda sección. Diseñamos o seleccionamos una estrategia o plan. Pregunta número 1. A partir de los datos identificados, ¿qué estrategia es la más adecuada para responder las preguntas de la situación significativa? Justifica tu respuesta. Muy bien, muchachos. Entre las tres opciones que tenemos, el diagrama tabular es una forma limpia y cómoda de presentar un gran conjunto de información que incluye la repetición de elementos. Por lo tanto, la clave correcta es la A, diagrama tabular. Bien, ahora ejecutamos la estrategia o plan. Primera pregunta, dice, completa la tabla de frecuencias sobre la base de los datos que se presentan en la situación significativa. Esos datos son los valores de la variable. Recuerda que la frecuencia absoluta indica el número de veces que se repite un valor en un conjunto de datos. Muy bien, para eso, jóvenes, lo único que tenemos que hacer es lo siguiente, mira. Número 12.
Entonces acá hacemos una marca en el número 12. Número 14. Nos vamos al 14 y hacemos otra marca. Y así sucesivamente, ¿no? Acá está el 12. A ver, de una manera más rápida. 8, 12. Uno para el otro. 8, otro para el 12. 14, 11, 11. Uno para el 14. 2 para el 11. 6, 9, 12. Uno para el 6. Uno para el 9. Y uno para el 12. 14, 13, 11. Uno para el 14, uno para el 13 y uno para el 11. 8, 6, 8. 8, 6, 8. 9, 11, 13. 9, 11, 13. 12, 11, 14. 12, 11, 14. 6, 6, 9. 6, 6, 9. 12, 14, 8. 12, 14, 8. 12, 13, 12. 12, 13, 12. 12, 14, 8. 12, 14 y 8. 9, 12, 14. 9, 12, 14. Y finalmente 11 y 14. Finalmente uno para el 11 y uno para el 14. Muy bien, ya hicimos el conteo. Ahora vamos a establecer pues la frecuencia. En el 6 son 4 valores, en el 8 son 5 valores, 4 en el 9, en el 11 tenemos 6, en el 12 tenemos 10, en el 13 tenemos 3 y en el 14 tenemos 8. Si sumamos todo, tenemos un total de 40 valores. Pregunta número 2. ¿Qué gráfico estadístico elaborarías para representar los datos de la tabla? Muy bien, el gráfico de barras es el más apropiado, ¿no? Porque ayudará a visualizar los datos y la información del grupo. Pregunta número 3. Representa los datos de la tabla mediante un gráfico de barras y responde la primera pregunta de la situación significativa. Muy bien, de acuerdo a la tabla, acuérdate que para la edad de 6 años habían pues 4 niños. Entonces acá nosotros dibujamos de esta manera, ¿no? En 6 subimos hasta el número 4. Ahí está, ¿ves? Ahí está, muchachos. Ese es un gráfico de barras. Para 7 habían 0, entonces acá no dibujamos nada. Ponemos el número 0. Para 8 habían 5. Para 8, ahí está. Habían 5 niños. Y ahí ya está, ahí lo tenemos, ¿no? Hasta 5. Para 9 habían 4 también. Entonces subimos la barrita hasta el número 4. Ahí está, ahí lo tenemos, ahí está, 4. En 10 habían 0 nuevamente. En 11 habían 6. En 11 habían 6, ahí está. Vamos a exagerar un poco. Esto es para 11. Luego tenemos en 12. En 12 tenemos el máximo, que es 10. Mira tú, en 12 subimos hasta 10. Muy bien, muchachos. Ahorita terminamos. En 13 habían solamente 3. Acá en 13 habían 3. Ahí está. Y en 14 habían 8. De acuerdo al conteo que habíamos hecho. Ahí está. 14 habían 8. Entonces, la pregunta de la situación significativa nos dice: ¿qué cantidad de niños y niñas pertenecen al aula de primero si las edades del grado están entre 10 y 14 años? Entonces, lo único que tenemos que sumar es encima de 10 y debajo de 14. Estas tres barras, ¿no? Entonces, acá habían 6, acuérdate. Acá son 10 y acá son 3. ¿No es cierto? Entonces, para dar la respuesta a la primera pregunta de la situación significativa, la respuesta es 6 más 10 más 3, lo cual nos da 19 estudiantes. Pregunta número 4.
Responde la segunda pregunta de la situación significativa empleando la tabla de frecuencias o el gráfico estadístico. La pregunta pues de la situación significativa es ¿qué cantidad de niñas y niños pertenecen al aula de primero si las edades del grado están entre 10 y 14 años? Muy bien, para eso vamos a apoyarnos en el siguiente gráfico estadístico. Bueno, apoyado en esta tabla de frecuencias podemos responder lo siguiente, ¿no? Como las edades están entre 10 y 14 años, entonces solamente se suma 6 más 10 más 13. Y eso nos da como respuesta, ¿cuánto? 6 más 10 más 13. Y eso es 19. Hay 19 niños y niñas que pertenecen al aula del primer grado de educación secundaria, muchachos. Pregunta número 5. ¿Qué cantidad de niños y niñas representa el 100%? Muy bien, ahí nos hablan del total, ¿no? Al final de la tabla de distribución de frecuencias, el total es de 40, acuérdate. Entonces decimos que 40 representa al 100%. Llegamos a la pregunta número 6. Considera las respuestas de las preguntas 4 y 5 de ejecutamos la estrategia o plan y responde la tercera pregunta de la situación significativa, que dice así, ¿no? ¿Cuál es el porcentaje de niñas y niños que pertenecen al primer grado de secundaria? Entonces, para eso, jóvenes, nosotros sabemos que 40 representa al 100%, mientras que 19 alumnos son del primer grado. ¿Y eso qué porcentaje representa? Entonces resolvemos de la siguiente manera. Como es una regla de 3 simple, tenemos que 40 multiplicado por x es igual que 19 multiplicado por el 100%. Por lo tanto, x es igual a una multiplicación de 19 por 100 y todo esto sobre 40. Eliminamos un cerito arriba, un cerito abajo, multiplicamos y dividimos y la respuesta nos va a salir 47,5. El valor de x es de 47,5%. Entonces diremos, ¿no?, que el 47,5% de la población total pertenece al primer grado de secundaria. Pregunta número 7. ¿Cuántas o cuántos estudiantes se beneficiarán de la campaña de salud? Para ello vamos a trabajar con esta tabla de frecuencias y también debemos de recordar quiénes se benefician de la campaña de salud. De acuerdo a la situación significativa, los beneficiarios de la campaña de salud son los niños y niñas de 6 a 12 años. Es decir, tenemos que sumar todas estas cantidades, ¿no? De 6 hasta 12 años, solamente hasta ahí. Entonces, cuando tú sumes 4 más 5 es 9. 9 más 4, 13. Más 6, 19. Más 10, 29. Entonces, se benefician 19 niños o niñas. Pregunta número 8. A partir de la respuesta de la pregunta 7 de ejecutamos la estrategia o plan, responde la cuarta pregunta de la situación significativa. ¿Qué porcentaje de niñas y niños se beneficiarán de la campaña de salud? Muy bien, para sacar ese porcentaje recordemos que 40 es el 100% y que la cantidad de niños y niñas beneficiados de la campaña de salud es 29, que representa el X%. Como es una regla de 3 simple, multiplicamos, ¿no? 40 por X es igual que 29 por 100. Entonces X vale 29 por 100 sobre 40. Eliminas un 0 arriba, un 0 abajo, ¿sí? Y al multiplicar y dividir, X vale 72,5%.
el 72,5% de la población se hace beneficiario de la campaña de salud. Y llegamos a la última etapa, que es reflexionamos sobre el desarrollo. ¿Podrían responderse la segunda, tercera y cuarta pregunta de la situación significativa sin necesidad de hacer la tabla? Justifica tu respuesta. Pues la respuesta es que sí, sí se podría hacer sin la tabla. Sería un poquito más complicado, pero sí, ¿no? Sería contando los datos que están, por ejemplo, entre 10 y 14 años. Para saber el porcentaje, tendríamos que contar primero cuántos datos tenemos y luego hacer una regla de 3 simple, ¿no? Y así, acá te presento pues la solución para que la puedas copiar en tu cuaderno. Pregunta número 2. ¿Qué ventaja ofrece elaborar una tabla de distribución de frecuencias y un diagrama de barras? Pues muy bien, la tabla de distribución de frecuencias nos permite organizar y presentar un conjunto de datos de manera más ordenada, mientras que el gráfico de barras simples nos permite visualizar la información ordenada, comparar datos y sacar nuestras propias conclusiones. Muy bien, muchachos, pasamos al día 4. Primera situación significativa, dice, ¿no? Rosario ha organizado en la siguiente tabla de frecuencias el color favorito de 30 estudiantes de su aula. Ahí vemos la tablita. Y con esto vamos a responder las preguntas del ejercicio 1 hasta la número 4. Primera pregunta, ¿qué cantidad de estudiantes prefiere el color verde? Muy bien, jóvenes, para responder esta pregunta, primero sabemos que el total es 30, ¿no es cierto? Porque acá lo dice, 30 estudiantes. Entonces, el numerito que nos falta aquí es 4. ¿Por qué? Porque al sumar todas estas frecuencias, pues la respuesta debe de dar 30 exactamente. La clave correcta es la letra D. Pregunta número 2. ¿Cuál es el color de mayor preferencia en el aula de Rosario? Muy bien, jóvenes, para poder responder esta pregunta, lo único que tenemos que observar es las frecuencias. Y de todas estas frecuencias, escoger cuál es el mayor, cuál es el de mayor preferencia. Excelente, es el número 8. Y el 8 pues representa el color rojo. Clave correcta, letra A. Pregunta número 3. ¿Cuál es el porcentaje de estudiantes que prefiere el color azul? Muy bien, muchachos, para eso debemos de recordar pues que nuestra tablita tenía acá un total de 30 estudiantes y que el color verde es preferido por 4 estudiantes. Entonces tenemos que 30 jóvenes representa al 100%. Y como solamente quiero saber el color azul, voy y busco el azul. Acá está, 6. 6, ¿qué porcentaje es? Aplicamos la regla de 3 simple, ¿no? 30 por X es igual que 6 por 100. Entonces X es igual a 6 por 100. Todo esto sobre 30. Un cerito arriba, un cerito abajo se va. Por lo tanto, jóvenes, X es igual al 20%. El 20% de los estudiantes prefiere pues el color azul. Pregunta número 4. Elabora el gráfico más conveniente para representar la información. Explica luego qué tipo de variable está usando Rosario en su estudio. Muy bien. Para esto entonces debemos de nuevamente recordar que acá en el color verde era 4 y que el total es 30. Entonces lo más conveniente ahora es elaborar un gráfico de barras, ¿no? Ya que nos permite tener los datos ordenados y de una manera muy visible para poder tomar algunas decisiones. La variable que se está usando es una variable cualitativa nominal.
En una encuesta a personas residentes en Lima se obtuvo la siguiente información sobre el lugar donde adquieren mermeladas. Como podemos ver ahí, es un gráfico circular dividido pues en cinco sectores, ¿no? Puestos de mercado, mayoristas, bodegas, supermercado y otros. De acuerdo con esta información, vamos a responder las preguntas 5, 6 y 7. Pregunta número 5. Si se encuestó a 500 personas, ¿cuántas dijeron que compran mermelada en las bodegas? Muy bien, entonces miren jóvenes, quiere decir que estas 500 personas representan el 100%. Ahora identifiquemos cuántas dijeron que compran mermelada en las bodegas. En las bodegas tiene este colorcito entre amarillo y mostaza que representa pues el 28%. Entonces, ¿cuántas personas son el 28%? Una regla de 3 simple y multiplicamos, ¿no? 100 por x es igual que 500 por 28. Entonces, jóvenes, el valor de x es igual a 500 por 28 y todo dividido entre 100. Como puedes observar, se eliminan los ceros y solamente nos queda una multiplicación de 5 por 28, lo cual nos da pues 140. Y esta sería la respuesta, jóvenes, la letra B. Pregunta número 6. ¿Qué ángulo le corresponde al sector circular que representa a las personas que dijeron comprar mermelada en los supermercados? Muy bien, muchachos. Como tú puedes observar, todo el sector circular representa pues el 360 grados, ya que es una vuelta completa, ¿no? Entonces por acá vamos a escribir 360 grados es el 100%. Ahora yo quiero saber solamente supermercados. ¿Dónde está el supermercado? Muy bien, está de color rojito, vendría a ser él, ¿no es cierto? Entonces digo, ¿qué ángulo le corresponde al 35%? Entonces tenemos esto, mira, 100 por x es igual a 360 por 35. Es una regla de 3 simple, ¿no? Donde x, jóvenes, va a ser entonces 360 por 35 y todo esto dividido entre 100. Se va un cerito arriba, un cerito abajo. Sacamos quinta, es 2. Quinta es 7. Mitad es 1. Mitad es 18. Al multiplicar, jóvenes, a ver, 7 por 8, 56. Y 7 por 1 es 7, más 5 que llevamos es 126. Entonces el ángulo que le corresponde es de 126 grados. La clave correcta es la letra A. Muy bien, muchachos, llegamos al final de la semana 3, día 3 y día 4 del curso de matemática. No olvides de inscribirte en el formulario que está aquí abajito en los comentarios de este video, porque ya nos quedan muy pocas vacantes. Aprovecha esta primera clase que es 100% online y es gratuita. Ya luego estaremos conversando de precios y horarios. Nos vemos, hasta la próxima.